Muy bien, jóvenes. Pues buenos días a todos. Empezamos ya con este cafecito de hoy, lunes 7 de diciembre ya. 7 de diciembre, señores, se va el año 2020. Y precisamente para hablar en este cierre del año 2020, un año muy peculiar, ¿verdad?, que estamos viviendo todavía. Esperemos que ya se termine pronto y que llegue el 2021, pero que llegue bien, no que llegue como este año 2020, ¿no?, que ha sido muy peculiar. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en este cafecito, un cafecito que quisiera pedirles de antemano un poquito de paciencia, es un poco largo, por eso hay que comenzar ya. Y pedirles, como siempre, que cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, solamente pues ahí pueden hacerlo a través del chat o pueden hacerlo abriendo su micrófono, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y comenzamos. Muy bien, pues vamos a ver lo que es consideraciones para el cierre fiscal 2020. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver información muy clave, los puntos clave, todo lo que es la información financiera, lo que es la información fiscal, toda la información corporativa, contabilidad electrónica, buzón tributario, CFDIs, etcétera, etcétera, ¿no? Como son pequeños cuidados que debemos de ir manejando en las empresas para poder tener un cierre 2020 de una manera tersa, de una manera sencilla, ¿sí? Y pues bueno, déjenme empezar comentándoles que pues todas las empresas estamos obligados básicamente a llevar una contabilidad que recuerden que la contabilidad es la parte fundamental en las empresas porque es la contabilidad la que nos da información financiera que nos permita tomar decisiones adecuadas. Lamentablemente, muchas veces en las empresas vemos que la contabilidad pasa a segundo término porque básicamente muchas empresas llevan una contabilidad para pagar impuestos, pero no una contabilidad para recibir información financiera valiosa, información financiera que nos sirva para tomar decisiones, ¿no? Recuerden que esa información financiera pues tiene que ir de conformidad con las normas de información financiera, las NIF, B10, D3, D4, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante que proyectemos los estados financieros a diciembre, ¿sí?, que nos permita saber el comportamiento económico de la empresa, de la entidad, la capacidad de la entidad para mantener y optimizar los recursos del negocio en marcha. Hay que verificar todo lo que es el tema corporativo, ese es otro tema importante que debemos de tomar en cuenta. Muchas veces las empresas dicen, es que los socios son Juan y Pedro de la empresa, ¿y dónde están los títulos accionarios? No, pues no tengo títulos accionarios. Y entonces, ¿cómo dices que Juan y Pedro es socio de la empresa? Pues porque en el acta constitutiva dice, ¿no? Y si bien es cierto, pues sí, ahí dice que son socios Juan y Pedro de la empresa, pero es importante también que esté toda la información corporativa de manera correcta, ¿no? Desde actas de asamblea, desde aprobación de las asambleas anuales, los títulos accionarios, el libro de accionistas, todo lo que debemos de tener y cuidar, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la empresa, es muy importante que tengamos toda esa información financiera, ¿no? Déjenme, me regreso. Ahí más o menos lo que queremos es mostrar un estado de situación financiera a una fecha de cierre de un ejercicio, en este caso 2015, pero lo importante aquí es resaltar esto, las cuentas sensitivas. ¿Qué cuentas sensitivas? Cuentas sensitivas que toda empresa tiene y que son sensitivas desde un punto de vista fiscal. Por ejemplo, si yo fuera SAT, ¿qué revisara de manera importante? De manera importante revisara las cuentas por cobrar, revisara deudores diversos, revisara gastos por comprobar, revisara funcionarios y empleados, revisara aportaciones para futuros aumentos de capital, revisara acreedores diversos. ¿Por qué revisar esas cuentas? Pues porque un lado, las que dije primero, me dicen quién se está llevando lana de la empresa y bajo qué figura se están llevando ese dinero. Todo lo que es funcionarios, empleados, deudores diversos, gastos a comprobar, sin duda alguna son salidas de dinero
que muchas veces en las empresas vemos que esas cuentas todos los años van para arriba y van para arriba y van para arriba y van para arriba, ¿no? Entonces, obviamente puede ser un retiro de utilidades disfrazados de préstamos, ¿verdad? Y por el otro lado, lo que es acreedores diversos, aportaciones para futuros aumentos de capital, pues también nos está diciendo quién está inyectándole dinero a la empresa y obviamente ver la razonabilidad de que si Juan le está inyectando dinero a su empresa, pues verificar que Juan esté declarando los ingresos suficientes que le permitan soportar las aportaciones que está haciendo a la empresa, ¿no? Obviamente hay otras cuentas que son muy importantes como inventarios, ¿sí? Como impuestos por pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nada más es que tengamos claridad de que en un balance vamos a encontrar cuentas sensitivas y sobre esas cuentas tenemos que enfocarnos de manera importante. Y ya entrando en materia, fíjense bien, una de las partidas muy importantes que debemos de hacer para un cierre fiscal adecuado es la elaboración de las conciliaciones bancarias, pero no solamente elaborar las conciliaciones bancarias, ¿verdad? Sino también tener una depuración de esas conciliaciones bancarias. A veces encontramos en las empresas una conciliación bancaria de 5 o 6 hojas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene 1000 cheques en tránsito o porque tiene muchas partidas que no están conciliadas, o sea, o más bien dicho, que faltan considerar. Obviamente, si yo tengo una partida no considerada por el banco, pues hay que hacer la aclaración con el banco, ¿no? Pero si yo tengo partidas no consideradas por contabilidad, o sea, por la empresa, pues esas hay que también analizarlas porque seguramente son movimientos que debemos de depurar, ¿no? Y es muy importante que en estas depuraciones de conciliaciones bancarias tomemos en cuenta los cheques en tránsito, aquellos cheques en tránsitos que hayan quedado a favor de personas físicas o a favor de una sociedad civil o de una empresa que acumula el cobro de alguna agape, ¿sí? Porque esas, acuérdense que se deducen hasta que aparecen en el estado de cuenta. Pues entonces yo puedo dar un cheque el 31 de diciembre, pero mi proveedor lo cobró hasta el 3 de enero. Entonces, eso debemos de tener mucho cuidado por el momento de la deducibilidad o el momento del acreditamiento, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, acuérdense que las cuentas por cobrar son derechos exigibles que se originan por ventas y o servicios prestados. Por ello, debemos de tener muy en cuenta el arqueo de la documentación. ¿Qué sucede muchas veces? Muchas veces las empresas en el afán de vender no documentan de manera correcta las cuentas por cobrar. Y resulta que me firma de recibido la mercancía Juan Pérez, cuando Juan Pérez no tiene ni siquiera una facultad en la empresa como para recibir la mercancía, ¿no? Entonces, todo eso al momento de querer cobrar, pues complica la cobranza, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer bien los arqueos de documentación. Hay que depurar todas las cuentas incobrables. Y acuérdense que las cuentas incobrables se consideran una deducción. Pero ojo con esto, porque las cuentas incobrables no son deducibles cuando me acuerdo que las tengo. No son deducibles cuando me di cuenta que las tengo. Las cuentas incobrables son deducibles en un momento o en dos momentos más bien, ¿sí? No es cuando nos acordamos de ellas. Entonces, es importante que tomamos en cuenta en qué momento se tienen que deducir las cuentas incobrables. Si no se deducen en el momento que la ley dice, entonces ya no son deducibles ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Entonces, las cuentas por cobrar y que no son cobrables, o sea, las cuentas incobrables, en las empresas son una deducción que pocas veces se aprovechan. Entonces, acuérdense que para deducir una cuenta incobrable se debe considerar el mes en que suceda una de dos cosas. O se consuma la prescripción del crédito de acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ese es un momento cuando prescribe la cuenta por cobrar. Y el segundo momento es cuando se dé una notoria imposibilidad práctica de cobro, ¿sí? Entonces, estos son los dos momentos en que las cuentas incobrables son deducibles. Por eso debemos de determinar y tener muy claro los plazos de prescripción.
dado que en el mes en que se consuma dicho plazo de prescripción, los créditos incobrables se consideran deducibles. Más adelante vamos a ahondar precisamente en esto de los plazos de prescripción, ¿no? Entonces, por favor, recuerden, las cuentas incobrables son una deducción para la empresa. Ahora, también consideremos que es una deducción, pero una deducción que debemos de considerar también porque hay empresas que no acumulan hasta que cobran. Entonces, ahí puede cambiar la deducibilidad, ¿no? O sea, recuerden que hay empresas del régimen general que acumulan cuando facturan. Entonces, ya acumularon una cuenta que no han cobrado. Si no la cobran, entonces se convierte en deducción. Hay otras empresas como las personas físicas, las AGAPE, las sociedades civiles, que acumulan hasta que cobran. Entonces, no puedo deducir algo que no he acumulado también, ¿eh? Entonces, en un dado caso, ahí cambia, porque la deducción no es la cuenta por cobrar, sino es el inventario o el costo de lo vendido de lo que no he podido cobrar, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esa circunstancia. Ahora, otro tema que es bien importante son los inventarios. Los inventarios, tener un control de los inventarios para las empresas es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque obviamente los inventarios son dinero, ¿sí? Si yo no tengo control de los inventarios, puedo dar pie a que haya pérdida de los inventarios. Entonces debemos de cuidar mucho los inventarios, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer para programar un inventario? La elaboración del inventario físico es la fecha probable, el acomodo de la mercancía, cómo lo voy a acomodar, la clasificación por códigos, por proveedores, el personal que intervendrá, si tengo mercancías en tránsito, hay que verificar cómo estoy evaluando los inventarios, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque me facilitan la elaboración del inventario, ¿sí? Ahora también, si yo tengo un inventario, que ese inventario es obsoleto o ha perdido la calidad de ser un inventario vendible, ¿sí? Entonces recuerden que puedo destruir o donar los inventarios que han perdido valor, ¿eh? Entonces, esta regla 33114 me dice que se debe presentar un aviso de mercancía que se ofrece en donación o destrucción de acuerdo a la ficha de trámite 39/ISR, que es el aviso múltiple para destruir mercancías que han perdido valor o para donar mercancías que han perdido valor o bienes de activos fijos o inversiones que dejaron de ser útiles para la empresa. Donación de productos perecederos sujetos a fecha de caducidad, y hay convenios con donatarias para recibir esos donativos, ¿no? Entonces, una deducción para las empresas es cuando pierden valor sus inventarios, cuando pierden valor sus activos fijos, los puedo dar de baja y son deducibles. Pero tengo que presentar este aviso 39/ISR, ¿ok? Entonces, cuidado con los inventarios, es muy, muy importante, ¿no? Aquí tenemos más o menos las fechas en que se presentan ese aviso, dependiendo de qué tipo de producto sea, ¿no? Mercancías que han perdido su valor, productos perecederos o destrucción en forma periódica, bienes sujetos a fecha de caducidad, los medicamentos, convenios con donatarias autorizadas para recibir donativos del ISR. Entonces, aquí están las fechas en que debo de presentar este aviso, dependiendo del concepto que se trate, ¿no? Otro de los temas importantes que debemos de cuidar y que deben de estar dentro de la contabilidad de la empresa es todo aquello que tiene que ver con partes relacionadas, ¿no? Acuérdense que la ley me obliga a revelar operaciones y saldos con partes relacionadas. Hay que tener un soporte de estas operaciones, soporte jurídico fiscal, soporte documental, el registro contable. Recuerden que se considera parte relacionada cuando dos o más personas participan de manera directa o indirecta en la administración, en el control o en el capital de la otra, ¿no? No necesito ser accionista, pero si yo tengo un gerente que es gerente de la empresa A y de la empresa B, entonces ahí hay partes relacionadas, ¿no? Porque está de manera directa o indirecta en la administración o control de una empresa y de la otra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todas las partes relacionadas. Y acuérdense también que hay una regla miscelánea, la 395, que me dice en qué momento voy a estar exceptuado
de la obligación de documentar todo lo relativo a las partes relacionadas. Y esta regla 395 me dice que cuando se celebren actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no sean mayores a 13 millones de pesos, o bien que sean servicios profesionales y en el ejercicio inmediato anterior no tenga ingresos superiores a 3 millones de pesos, entonces no estoy obligado a determinar que el monto de mis ingresos y mis deducciones se efectuaron a valores de mercado, ¿no? Entonces, esto es importante porque, voy a decir, a empresas pequeñitas los exceptúan de estar comprobando todo lo relativo a precios de transferencia, ¿no? Entonces, este tema también es importante. Ahora bien, ¿qué información debemos de cuidar de manera importante también, ¿no? O sea, tener mucho cuidado con esta información, ¿sí? Por ejemplo, los impuestos por pagar. ¿Qué vemos muchas veces en las empresas? Los impuestos por pagar se deben de integrar bien las deudas que tenemos de impuestos. Hay que realizar las provisiones correspondientes. Fíjense bien, el impuesto sobre la renta regularmente lo determinamos al momento en que presentamos la declaración anual. El impuesto sobre la renta y la PTU, ¿no? Que puede ser en el mes de marzo. Y vemos muchas veces que las empresas provisionan el impuesto, pero en marzo, cuando realmente se debe provisionar en diciembre, porque es una erogación o una disminución de las utilidades de la empresa en el año que corresponde, pues, o sea, debe de provisionarse, pero en diciembre, aun cuando lo calculemos en febrero o marzo. Pues. Entonces, es importante que estén debidamente provisionados todos los impuestos por pagar. También es importante que tengamos bien claro cuando tenemos saldos a favor de impuestos, ¿sí? Cuando son saldos a favor de impuestos, cambia el estatus de pagos provisionales o anticipos a pagos provisionales a un saldo a favor. Entonces, también tengo que hacer ese cambio correspondiente, ¿no? Tener bien conciliado todo lo que es proveedores, compras, acreedores, identificar muy bien saldos con proveedores, o sea, tener bien conciliados los saldos con proveedores. Lastimosamente, a veces vemos en las empresas que cuando le preguntamos, oye, ¿y cuánto le debes a tus proveedores? En lugar de ir a imprimir un auxiliar de proveedores, lo que van a un Excel, porque en el Excel tienen el control de lo que le deben a los proveedores, cuando esa es una información financiera que debe de partir desde mi contabilidad, ¿no? Otra de las cosas muy importantes es identificar todas las operaciones de comercio exterior, tanto compras de importación y ventas de exportación. De verdad que debemos de cuidar mucho todo el tema de importaciones y exportaciones. Créanme lo que la autoridad le está apostando de manera importante a revisar todas las operaciones de comercio exterior de las empresas. Y recuerden que no es tan sencillo como tener un pedimento de importación o un pedimento de exportación, sino todos los anexos que debe de llevar el pedimento de importación o el pedimento de exportación. Dependiendo de lo que hacemos, pues hay normas regulatorias de permisos, de reglas de certificados de origen, etcétera, etcétera, que deben de venir anexos al pedimento, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Otro punto bien importante es cuando las empresas realizan operaciones en moneda extranjera. Cuando se realizan operaciones en moneda extranjera, hay que tener cuidado con los tipos de cambio. Acuérdense que hay reglas que me dicen cómo debe de operarse cuando tengo monedas extranjeras o cuando tengo operaciones en unidades de inversión, con Moody's, ¿sí? Entonces, y también es bien importante, hemos hecho ya en el pasado cafecitos también con el tema de cómo debo de registrar mis fluctuaciones cambiarias positivas o negativas dependiendo del régimen fiscal en el que tributo. Porque fíjense bien, si yo soy una empresa que tributa en el régimen general, quiere decir entonces que cuando yo realizo operaciones en moneda extranjera, pues dependiendo si son de ingresos o si son de proveedores o de ingresos, pues tienen un tratamiento diferente, ¿verdad? O sea, entonces, cada vez que yo manejo una operación en moneda extranjera, pues voy a registrar al tipo de cambio
del día inmediato anterior del día en que estoy realizando la operación en moneda extranjera. Entonces, pero al cierre de cada mes tengo que reevaluar al tipo de cambio del cierre de cada mes y así sucesivamente cada mes, ¿no? Entonces, si soy régimen general, las fluctuaciones cambiarias positivas son acumulables. Las fluctuaciones cambiarias negativas, entonces, son deducibles. Pero si soy una persona física o soy un régimen AGAP o soy una sociedad civil, recuerden que las operaciones se manejan de manera diferente. ¿Por qué de manera diferente? Porque cuando yo vendo a crédito, pues voy a tener una fluctuación cambiaria que no necesariamente va a ser ni acumulable ni deducible, sino que cuando cobre, el día que cobre, voy a tener un ingreso acumulable al tipo de cambio del día en que cobré. Entonces, las fluctuaciones cambiarias se convierten en un tema netamente financiero, pero que no necesariamente me dan circunstancias de índole fiscal, o sea, de deducibilidad o de acumulación. Tengan mucho cuidado con eso porque hemos encontrado muchas empresas que son, sobre todo en los regímenes de ingresos hasta que cobran, con muchos errores, ¿eh? Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Cuando tenemos empresas que acumulan al cobro o deducen al pago, yo siempre recomiendo que tengamos las cuentas de ganancia cambiaria y luego una subcuenta que diga ganancia cambiaria acumulable o ganancia cambiaria no acumulable. Tengamos pérdida cambiaria y una subcuenta que diga pérdida cambiaria no deducible o pérdida cambiaria deducible. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Otra de las cosas que tenemos que cuidar para el cierre es la elaboración de las conciliaciones. Todas las conciliaciones que debe de haber, no nomás las bancarias, ¿no? Sino la utilidad contable contra la utilidad fiscal, ¿sí? El costo de lo vendido contra el costo de ventas deducible, las declaraciones con saldos a favor. Acuérdense que un saldo a favor no solamente tiene que estar registrado en mi contabilidad, sino tiene que haber una declaración que le dio origen a este saldo a favor. Muchas veces, si esta declaración con este saldo a favor no lo tengo registrado en mi contabilidad como un saldo a favor, ¿saben qué sucede en las empresas? Se nos olvida. Y entonces es dinero y es recurso que pierde la empresa, porque como no está registrado en contabilidad, sino está en una declaración solamente, pues el contador, la contadora nunca tuvo pendiente ese saldo a favor y puede prescribir su derecho a cobrarlo, ¿no? Los ingresos contables contra los ingresos acumulables para ISR, el ISR base facturado contra el IVA base de flujo, ¿no? Todo este tipo de conciliaciones que debemos de tener cuidado con ellas, ¿no? Ahora, hay otro montón de cosas que tenemos que cuidar, como por ejemplo el cálculo correcto del ajuste anual por inflación. Yo siempre digo que el ajuste anual por inflación son de las cosas más complicadas que tenemos en la legislación mexicana, que porque si realiza actividades empresariales y que si es menor a un mes, que si no realiza actividades empresariales y es menor a un mes, que si es crédito, que si es deuda, que si juega, que si no juega. Realmente este ajuste anual por inflación es una de las cosas complicadas, pero que tenemos que hacerlo y tenemos que hacer de manera correcta. Recuerden que todas las personas que declaran al cobro no realizan ajuste anual por inflación, ¿no? Los ingresos declarados para IVA, que es diferente a los ingresos declarados para impuestos sobre la renta muchas veces cuando soy régimen general. Tengan cuidado con esto, la utilidad en venta de activos fijos. Cuando vendemos un activo fijo, recuerden que hay un procedimiento para determinar el saldo por redimir que se actualiza y ese es el costo fiscal, ¿sí? Pero el costo fiscal es diferente al costo contable y me genera una utilidad contable o una pérdida contable en venta de activo fijo, pero es diferente a la posible utilidad fiscal o pérdida fiscal en venta de activo fijo. Por eso también debemos de tener bien registrado tanto contablemente la posible utilidad o pérdida en venta de activo fijo, la contable y también la fiscal, ¿no? Ya comenté también la utilidad o pérdida cambiaria, que debemos de tener mucho cuidado con ella. Y ojo con esto, fíjense bien, una de las cosas que ha estado apostándole mucho la autoridad en estos últimos años es todo lo que tiene que ver con CFDIs y XML. Fíjense bien, cada vez que vendemos algo, ¿qué expedimos por la venta?
Pues un CFDI, ¿va? Se hace un CFDI que tiene datos fiscales del adquirente del CFDI, o sea, de mi cliente, o sea, un CFDI de operaciones con el público en general. Pero al final estamos obligados a expedir CFDIs por todos mis ingresos, básicamente. ¿Qué tipo de ingresos puedo tener que no me generen un CFDI? Pues tal vez el ajuste anual por inflación acumulable, pues ahí no hay un CFDI. Tal vez la utilidad cambiaria, ¿sí? Tal vez la utilidad en venta de activo fijo, pero sí tengo un CFDI por la venta del activo fijo. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo básicamente el 90-95% de los ingresos que yo declaro cuentan con un CFDI. Y ese CFDI, ¿quién lo tiene? Aparte de nosotros. Pues lo tiene el SAT. Por lo tanto, el SAT tiene más o menos un 90-95% de los ingresos que yo debo declarar, los tiene en la mira. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad últimamente? Pues comparando mis declaraciones contra los FDIs que tiene. Pero no solamente en los ingresos, sino también en todas las deducciones. ¿Qué tipo de deducciones llegamos a tener que no tengan un CFDI? Pues también igual, un ajuste anual por inflación deducible tal vez, una pérdida cambiaria tal vez, una pérdida en venta de activo fijo tal vez, ¿verdad? Son de los pocos deducciones que puedo tener y que no necesariamente van soportados por un CFDI, ¿ok? Pero también igual, la autoridad ya tiene un 90-95% de mis deducciones que las tiene en CFDIs. Entonces es bien sencillo lo que está haciendo la autoridad. Por ejemplo, si yo declaré 100 millones de deducciones autorizadas y la autoridad solamente tiene CFDIs por 80 millones, pues la autoridad me manda una invitación y me dice, oye, dedujiste 100 millones en tu declaración anual y yo tengo una diferencia de 80 millones, o sea, tengo solamente 80 millones, por lo cual tengo una diferencia de 20 millones. Acláramelas. Y así de simple es como está revisando hoy por hoy la autoridad, ¿sí? Acláramelas. Y con ese simple hecho de acláramelas, la carga de la prueba, ¿a quién pasó? Pues al contribuyente, ¿verdad? ¿Qué hizo el SAT? Solamente nos mandó una carta de invitación. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque la nueva forma de fiscalizar en México se llaman CFDIs y XML, ¿no? Por aquí tengo algunos comentarios. Me dice Yareli Vázquez. Hola, buen día. Dice, en mi caso sería muy útil una explicación de cómo calcular el ajuste anual por inflación. Gracias. Yareli, te prometo que en los próximos cafecitos programamos un cafecito que hable del ajuste anual por inflación, para que lo tomemos en cuenta, por favor, muchachos de BHR. También Julio César Rodríguez me dice que la depreciación y la amortización van sin CFDI. ¿Es correcto, Julio? Así es. Saludos, por cierto. Esos van sin CFDI. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado son los requisitos del acreditamiento del IVA. Acuérdense que el IVA juega un procedimiento diferente de impuestos sobre la renta, sobre todo cuando estamos hablando de empresas del régimen general. Cuando estamos hablando de empresas agapes o personas físicas, pues básicamente van de la mano, ¿no? Hay que ver que esté pagado en el mes en que se declara. Tengan mucho cuidado con las retenciones por honorarios, arrendamientos, fletes, servicios, etcétera, etcétera. ¿Por qué le ponemos especial interés al tratamiento de las retenciones? Fíjense bien, porque recuerden, si yo pago hoy un honorario, ¿sí? Y hoy retengo, ¿cuándo retengo? Retengo hasta que pago. Si yo provisioné un arrendamiento, voy a inventar, en el mes de noviembre provisioné un arrendamiento, al momento en que provisiono, no estoy reteniendo, ¿sí? Voy a retener hasta el momento en que pago. Y si yo pago en diciembre, entonces retuve en diciembre. ¿Cuándo entero esa retención? La entero en la declaración de diciembre, que la presento en enero. En enero se convierte acreditable el IVA que retuve en diciembre, no en diciembre, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso porque lo encontramos con muchos errores en las empresas también. ¿Ok? Ojo con los expedientes fiscales. Debemos de tener bien ordenado todo nuestro expediente fiscal.
Y aquí enlisto una serie de cosas que debemos de tener cuidado, como las declaraciones mensuales de IVA, DIOT, las declaraciones mensuales de pagos provisionales, o si soy pagos provisionales semestrales, pues entonces mis declaraciones semestrales de IVA, DIOT, mis declaraciones semestrales de pagos provisionales, mis declaraciones anuales, mis papeles de trabajo del cálculo con el que hice mi declaración anual, los avisos de compensación y devolución o las resoluciones respectivas, que este tiene un tema porque antes la autoridad nos notificaba las resoluciones, ahora pues la verdad es que no nos mandan nada, simplemente nos dicen se autorizó o no se autorizó, ¿no? O sea, todo lo que son requerimientos de las autoridades fiscales y las respuestas que les dimos a esos requerimientos, los comprobantes de contribuciones locales estatales, las declaraciones informativas, las de riesgos de trabajo, todas las liquidaciones de aportaciones de seguridad social y de Infonavit, los expedientes de activos fijos, su depreciación contable y fiscal. Recuerden que los activos fijos, ¿sí?, deben de estar en un expediente aparte, no las facturas dentro de las pólizas contables, porque los activos fijos son los que las facturas son los que me dan la calidad de propietario de esos activos fijos, ¿no? Y si estamos hablando de activos fijos que importé, pues con mucho más razón debo de tenerlos porque además debo de comprobar su legal estancia en el país, ¿no? Entonces, ¿qué vemos a veces? A veces vemos de que, es que, contador, ya pasaron 10 años, voy a tirar la contabilidad de los últimos 10 años o de los anteriores a 10 años. Pero cuando tiran la contabilidad, pues resulta que ahí van las facturas de los tractores, las facturas de los carros, las facturas de la maquinaria, las facturas de las cosas que importamos, y a la hora que queremos demostrarlo, pues no los tenemos, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un expediente aparte con los originales de todos los activos fijos, ¿no? El expediente de todas las nóminas timbradas, que ahora se hace cualquier tipo de trabajador, debemos de tener nóminas timbradas, ¿no? Por aquello de los eventuales del campo también se timbran, ¿no? Todos los pagos de cuotas y contribuciones al ISA, al Infonavit, que ya lo comentamos hace un momento, ¿no? Ahora, recuerden también que en materia de depreciaciones y amortizaciones, es la única vía en que las inversiones pueden hacerse deducibles. Si yo compro una inversión, o sea, un activo fijo, o tengo un intangible, que puede ser también, solamente se pueden deducir vía depreciación o vía amortización, ¿no? Con honrosas excepciones, ¿no? ¿Qué excepciones? Por ejemplo, algunas personas físicas que se les permite deducir el 100% de la inversión, algunas personas morales como los agapes en ciertos casos en que se les permite deducir también como gastos, ¿no? Entonces, recuerden que este papel de trabajo que me diga cómo determiné la depreciación, tanto la depreciación o amortización contable como la depreciación y amortización fiscal, que no necesariamente son iguales, ¿no? Entonces, también recuerden que hay reglas del juego para estas deducciones, ¿sí? Recuerden que un contribuyente puede elegir en qué momento empezar la deducción. Acuérdense que es a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o la adquisición de los bienes, o a partir del ejercicio siguiente. Recuerden también que si no se deprecia o se amortiza bajo estas dos posibilidades o estas dos opciones, entonces puedo depreciar o amortizar posteriormente, sí, pero entonces ya pierdo el derecho a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios que hayan transcurrido que no deduje, ¿no? Pudiendo haberlo hecho. Entonces, tengamos cuidado bien, un papel de trabajo bien estructurado de lo que es depreciaciones y amortizaciones. Recuerden también la diferencia entre depreciación y amortización. Y no olvidemos que por ley tenemos porcientos máximos para aplicar la deducción correspondiente a cada tipo de inversión. Pero eso es los porcentajes máximos de deducción para efectos fiscales. Para efectos contables, lo que tenemos que tomar en cuenta es la realidad de la vida útil de los bienes. Yo puedo, por un lado, tener como tope para deducir las inversiones en automóviles, por ejemplo, o en un equipo de transporte, un 25%. Yo puedo optar por deducir fiscalmente hasta un 25%, pero también puedo optar
contablemente por deducir un 15%, un 20% o un 30%, un 35%, porque esto es netamente contable. Fiscalmente no debo de rebasar el 25%, pero contablemente, por eso es que decimos que en la parte financiera debemos de adaptarnos a la realidad de la vida útil de los bienes, pues porque si yo deprecio aceleradamente un bien, pues se me va a acabar su valor contable cuando en realidad sí tiene valor contable todavía, a pesar de que hayan pasado N número de años, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esa parte también. Ahora bien, ¿qué datos adicionales se recomiendan para adaptar en el papel de trabajo del cálculo de la deducción de inversiones? Pues el folio fiscal del CFDI que me dio la adquisición de ese bien, la depreciación fiscal, el uso del CFDI que va relacionado con la inversión. O sea, si yo lo tengo como una inversión, pues en el uso del CFDI debe de ser adquisición de activos fijos, ¿verdad? La serie del bien para diferenciar un bien del otro, su depreciación contable, todos estos datos que deben de estar dentro de mi papel de trabajo que soportan mis depreciaciones y amortizaciones, tanto contables como fiscales, ¿no? Otro de los temas bien importante es que tengamos bien amarrado todo lo que tiene que ver con el pago a los trabajadores, ¿no? ¿Qué hemos visto en la práctica importantemente? Hemos visto en la práctica importantemente que dentro de las invitaciones que me hace el SAT a que le aclare diferencias, en la mayoría de los casos las diferencias se deben por lo que son los FDIs de nóminas. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Lo que sucede muchas veces es que las empresas, por algunas circunstancias, timbran la nómina y luego se dan cuenta de que hay ciertos errores en el timbrado de la nómina, cancelan los timbres y vuelven a timbrar de manera correcta. Y por alguna circunstancia, créanme lo que eso es una de las dudas importantes que tenemos, pero por alguna circunstancia, ante los ojos del SAT, el timbrado que cancelé no se canceló. Y al no cancelarse, pues el SAT espera una recaudación mayor a lo que le estoy declarando. Porque recordemos que en los FDIs de nóminas tengo retenciones por ISR a los trabajadores, ¿verdad? Lo que le llamamos el famoso ISPT, ¿verdad? Entonces, si yo en el timbrado original retuve 100 y luego cancelé y volví a timbrar y retuve 120, para el SAT le debo 120 más 100. Pero si yo nada más le pago 120, pues el SAT espera que le paguemos otros 100. Y al no pagárselos, pues entonces vienen las famosas cartas invitaciones. Otra de las cosas importantes que suceden en esas diferencias a las que me estoy refiriendo es que probablemente, y voy a inventar, la nómina del 31 de diciembre, que la pago el 31 de diciembre, la timbro el 2 de enero. Entonces, para el SAT, ellos esperan que le pague la retención de la nómina del 31 de diciembre en enero, cuando realmente se la estoy pagando en diciembre. Entonces eso me genera también una serie de diferencias. Por eso es que en todo lo que es timbrado de nóminas, la recomendación ¿cuál es? Que conciliemos de manera importante y que conciliemos descargando del portal del SAT todo lo que el SAT tiene de nosotros, porque así vamos a poder ver cómo nos ve el SAT y cómo estamos nosotros y poder prevenir diferencias futuras. Pues entonces, tengamos mucho cuidado con todo lo que es timbrado de nómina. También recuerden que las deducciones de salarios que se pagan en efectivo pueden ser deducibles también, ¿no? O sea, el propio artículo 27, fracción 3, me dice que pueden ser pagados en efectivo, ¿no? Otra de las cosas bien importantes que debemos de hacer es todo lo relativo a lo que es la no deducibilidad de la previsión social, que está marcado en el artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recuerden que debemos de sacar una proporción y luego compararla con la proporción del año inmediato anterior, porque en base a que si crecieron los ingresos exentos o que permanecieron igual, entonces es deducible un 43, un 50, un 47, un 53%, ¿no? Entonces tengamos cuidado con este cálculo también y tomar en cuenta lo que me dice esta regla 33129 de la resolución miscelánea, ¿no? Recomendaciones también.
para hacer esa conciliación a la que me refería hace un momento. Recuerden que hay una herramienta que se llama visor de nómina, ¿sí? Que nos las proporciona el SAT, que permite a los patrones verificar la información que generaron al emitir los comprobantes de nóminas a sus colaboradores y detectar a través de alertas y mensajes que despliega la aplicación cualquier error para que se corrija cuanto antes, ¿no? Entonces, recuerden también que en las declaraciones anuales del SAT ya viene prellenada cierta información, ¿no? Cierta información de pagos y enteros de retenciones, de CFDI de nóminas expedidos, y de no estar cubiertos los importes, no permite aplicar la deducibilidad, ¿no? Entonces tengamos cuidado con esto. También los avisos, señores. Recuerden que los avisos que tenemos que presentar a la autoridad son muy importantes. Tan importantes son que tenemos un cafecito que regularmente damos todos los eneros de cada año, donde actualizamos, voy a decir así, todos los avisos que tenemos que presentar, dependiendo del contribuyente que sea, ¿no? Pero recuerden que tenemos que presentar cambio de obligaciones fiscales, cambios de razón social, cambios de domicilios, aperturas o cierres de locales, acuérdense de las donaciones o destrucción de inventarios, verificar que los socios accionistas de las empresas estén inscritos al RFC. Si soy un contribuyente que acredita o que acredita el estímulo diésel, por ejemplo, el estímulo del crédito diésel, pues tiene que presentar un aviso. Si es transportista, si es agape, si es una actividad empresarial, y así hay muchos avisos que tenemos que estar presentando. Unos son recurrentes, otros son por cada vez que suceda. Pero entonces tengamos cuidado con esos avisos, porque muchas veces esos avisos que no estén al día nos traen otras consecuencias, como por ejemplo, si hago un cambio de domicilio, pero no presento el aviso de cambio de domicilio, pues cuando van a hacer una verificación de domicilio me van a poner en un estatus de no localizado, y si tengo, por ejemplo, padrón de importadores, o si tengo un programa IMES, o si tengo cualquier otra circunstancia, me pueden cancelar esos programas, o cuando menos suspendérmelos, ¿no? Como los certificados de sellos digitales también. Por eso se vuelve bien importante que presentemos y tengamos al día todo lo que son avisos también. También cuentas y saldos que se actualizan cada vez que presento una declaración anual, ¿no? O sea, por ejemplo, el coeficiente de utilidad para pagos provisionales, ¿sí? Ahí se actualiza ese coeficiente de utilidad. La determinación de la PTU del ejercicio que se trate. Si tengo pérdidas fiscales, la cuenta de utilidad fiscal neta, la cuenta de capital de aportación. Cada vez que presento una declaración anual normal o complementaria, tengo que tomar en cuenta estos datos, que son datos informativos, pero que son datos muy importantes que van en la declaración anual, ¿no? Entonces, tengan cuidado en eso, porque muchas veces, inclusive he visto que presentan declaraciones anuales sin poner esta información, y eso no es correcto, ¿no? Por aquí tengo un mensaje de Rosy Cebreros. Hola, Rosy. Dice, Pepe, si un pequeño productor presenta el aviso de socio o accidente, te ponen obligaciones mensuales. ¿Les ha tocado? A ver, un aviso de socio o accidente, Rosy. No sé si te equivocaste de poner ahí, digo, el aviso de socios del 27. ¿A ese es al que te refieres? Lo que sí me ha tocado... aviso de socio o accionista, es correcto, ¿no? Fíjate bien, Rosy, cuando sucede eso, sí nos ha tocado. Inclusive nos ha tocado que si al pequeño productor le agregamos otra actividad, como por ejemplo, ingresos por arrendamiento, entonces ya me cambian una serie de obligaciones en la actividad de productor. Entonces, lo que ahí se tiene que hacer, Rosy, es presentar un caso de aclaración, donde yo le digo a la autoridad que si bien soy socio o accionista de una empresa, no necesariamente o tengo los ingresos como para perder el 90-10. Entonces, eso es lo que hacemos normalmente, Rosy. Se hace a través de un caso de aclaración para corregir esta circunstancia. Muy bien, seguimos entonces. La PTU también, muy importante que determinemos la PTU de manera correcta también, ¿no? Recuerden que hay un procedimiento en la ley para determinar
la base gravable para PTU y no necesariamente es igual que la base gravable para efectos de impuestos sobre la renta, ¿no? Y recuerden también que la PTU, aunque no es una deducción autorizada por Ministerio de Ley, dice el artículo 28, fracción 26, dice que la PTU no es deducción. Sin embargo, sí se permite que se disminuya de la utilidad fiscal del ejercicio, ¿sí? O en caso de que tengamos pérdidas, se incremente la pérdida por el monto de la PTU con ciertas reglas, ¿no? Que tenemos que cuidar también. Entonces, tengan mucho cuidado también con el cálculo de la PTU, ¿no? Muy bien. Pérdidas fiscales también. Recuerden que una pérdida fiscal que pude haber amortizado y no la amortizo, pierdo el derecho a amortizarla hasta por el monto que pude haber amortizado y no lo hice. Entonces, es por eso que se vuelve bien importante que llevemos un control correcto de todas las pérdidas, pues, porque acuérdense que la pérdida al final de cuentas es dinero, ¿eh? Al final de cuentas es dinero, ¿no? Y recuerden también que las pérdidas se actualizan y hay básicamente 3 momentos de actualización de las pérdidas. La primera actualización que es en el ejercicio en que sucede. ¿Cómo se actualiza? Diciembre, julio, ¿no? La segunda, que es en el ejercicio en que se aplica por primera vez, después de la primera actualización, que entonces es junio del año en que se aplica, entre diciembre, que es el mes en que se actualizó por última vez, ¿no? Y de ahí en adelante es de junio a junio, porque cada vez que la amortizo, la última actualización es junio del año en que la apliqué, y de ahí sigo de junio a junio, ¿no? Entonces, por favor, lleven un control importante de todo lo que son las pérdidas, porque, insisto, las pérdidas fiscales es dinero también, ¿no? Y es muy importante en estos tiempos de falta de liquidez de manera importante, ¿no? Ahora, vamos a 2 temas, CUCA y CUFIN. La CUCA y CUFIN, que cada una representa ciertas cosas, ¿no? La CUCA lo que representa es el valor actualizado de las cantidades aportadas por los socios al capital, ¿ok? O sea, la CUCA no es una señal que se llama refugio, ¿no? O sea, la CUCA son todas las cantidades que aportan los socios al capital. Mientras que la COFIN, pues lo que hace es que concentra las utilidades fiscales acumuladas generadas por las empresas por las cuales ya se pagó el impuesto sobre la renta, ¿no? Y recuerden que según el artículo 78, la CUCA se va a adicionar, o sea, se va a adicionar todas las aportaciones de capital que hagan los socios y todas las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas. Y se va a disminuir con todas las reducciones de capital que se efectúen. Y la CUCA no incluye, o sea, la CUCA no debe de incluir todas las reinversiones ni la capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme al capital contable de la persona moral que se mueva en el capital. Por ejemplo, todas cuando se hacen revaluaciones de activos, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? También recuerden que la CUCA se actualiza, ¿no? O sea, se actualiza también la CUCA al cierre de cada año, ¿sí? Y obviamente al momento en que hay un movimiento. Si yo tengo CUCA el 31 de diciembre del 2019, pero en junio del 2020 hice una aportación, entonces me voy a traer la CUCA el 31 de diciembre del 2019 a junio del 2020, le voy a sumar la aportación que se hizo a junio del 2020 y luego voy a actualizar ambas al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Y así sucesivamente. Se hace una aportación o se hace un reembolso, ¿no? Entonces, en el momento en que suceda es al 31 de diciembre de cada año y al momento en que suceda una aportación, una reducción de capital, ¿no? Y luego al cierre del ejercicio también. Ahora bien, la utilidad fiscal neta. ¿Por qué es importante la UFIN o la CUFIN? ¿Por qué es importante? Pues porque es el indicador que me dice cuánto dinero le puedo entregar a los socios sin que paguen un impuesto. Claro que tenemos a partir del 2014 el 10% adicional, ¿no? El famoso 10% adicional, pero lo tenemos a partir del 2014. Pero en sentido estricto se supone que es lo que ya pagó impuestos en la empresa. Por lo tanto, es la cantidad de dinero que yo puedo repartir a los socios sin que vuelvan a pagar un impuesto, ¿no? Por eso es que es bien importante tener un papel de trabajo que me defina exactamente cuál es la UFIN del ejercicio
y cuál es el saldo de QFIN. Recuerden que la UFIN es la que determino en el ejercicio y la QFIN es la suma de la UFIN del ejercicio más la que ya traía de ejercicios anteriores, ¿no? Por eso decimos que la QFIN se adiciona ¿con qué? Con la UFIN de cada ejercicio, con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México, por los ingresos o dividendos o utilidades percibidos de paraísos fiscales, de acuerdo a lo que dice el 10º párrafo del artículo 177, ¿sí? Y también se disminuye si hago reparticiones de dividendos, ¿no? Pero más o menos así es como llevamos el saldo de QFIN, ¿no? Que también aquí lo decimos, se disminuye con las utilidades pagadas a los socios, con las utilidades distribuidas que sean el artículo 78, y así es como llegamos, un más, y luego menos, ¿no? Para llegar al saldo de QFIN. Y también recuerden que la ley me señala que el 117 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta me dice las partidas no deducibles son las señaladas como no deducibles en la misma ley. Eso es lo que tengo que disminuir de la QFIN, ¿no? O de la UFIN, más bien dicho, ¿no? Dice que al concluir cada ejercicio también, el artículo 77 me dice que ese saldo se tiene que ir actualizando también al cierre de cada mes, ¿no? Entonces, ¿es importante la actualización? Sí, es importante porque obviamente solamente en épocas de deflación, donde no hay inflación, si no hay deflación, disminuiría mi saldo. Pero normalmente, pues siempre tenemos una inflación y esa inflación, pues incrementa el valor de mi QFIN, ¿no? Otra información es todo lo relativo a los grados de riesgo del IMSS. Recuerden que cada febrero tenemos que presentar la declaración del grado de riesgo. Es dinero también. Si la presento correctamente y no tuve incidentes, pues puede bajar un punto porcentual mi grado de riesgo. Si tuve riesgos, puede subir un punto porcentual el grado de riesgo. Entonces, para efectos del IMSS, recuerden. Y luego otra cosa que es bien importante, recuerden que la nueva prima que determino en febrero de cada año es aplicable a partir del pago de cuotas de marzo. Muchas veces en las empresas no cambiamos la prima de riesgo del SUA, o sea, en el SUA no cambiamos esa prima de riesgo y puede llevarnos a pagar de más o a pagar de menos, ¿no? Y luego vienen las diferencias que me cobra la autoridad, ¿no? Hay que llevar un expediente de incapacidades, bien importante tener el expediente de incapacidades, los formatos ST1, ST2, ST3, ST7, todos los formatos que dictaminan si hubo riesgo de trabajo o no hubo riesgo de trabajo, o si solamente fue una enfermedad. Entonces también debemos de llevar este expediente. En la práctica, fíjese bien, pues puede ser hasta cierto punto normal que un trabajador se accidenta, le dan un formato para calificar un probable riesgo de trabajo y nunca nos los trae a nosotros. Y entonces, si nunca nos los trae, es más, ya nunca volvió el trabajador. Entonces, pues nunca vamos a saber que sucedió algo. Por eso es importante, y se vale hacerlo, es que antes de que hagamos el cálculo de la prima de grado de riesgo, vayamos al IMSS y le pidamos al IMSS que nos informe de todas las incapacidades o formatos de probables riesgos de trabajo que hubiéramos tenido en el ejercicio inmediato anterior. De repente la autoridad se pone media necia y no nos quiere dar, pero creo que es algo alcanzable, ¿no? Para poder tener certeza de que mi prima de riesgo está bien determinada, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer y que ahora tenemos cada vez más trabajos y más cuidados que debemos de tener en las empresas, es hacer todo un check-up para proveedores, ¿eh? O sea, de veras que es bien importante hacer un check-up para todos los proveedores, ¿no? Desde pedirles que nos den la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de impuestos federales, ¿sí? La famosa D32. Ojo con esto, el que un proveedor me dé la D32 positiva no me garantiza que sea un contribuyente cumplido, ¿eh? Pero al menos me garantiza que está presentando las declaraciones, al menos en tiempo, ¿no? ¿Sí? No sé si en forma, pero en tiempo, ¿ok? También pedirle la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. También hay una D32, pero del IMSS, ¿eh? Sobre todo, si mi actividad es constructor, es importante
tener las opiniones de cumplimientos de mis proveedores, ¿no? Porque a lo mejor subcontraté una parte de la construcción, subcontraté a un proveedor y luego soy responsable solidario de los trabajadores de ese proveedor, ¿no? Entonces, también es importante tener eso. Pedirles también que me actualicen la DIOT de los últimos 2 meses, comprobar que ha presentado la DIOT. También, y créeme lo que es de repente un proveedor te puede negar esta información porque efectivamente son informaciones de ellos, muy personales de ellos, ¿no? Pero pues la verdad es que el cliente puede decir, pues si quieres que te compre, pues dame esta información, si no, le compro a otro. Entonces sí es importante que cuando menos intentamos tener los pagos referenciados, pues lo que vienen siendo los pagos provisionales y o definitivos, ¿no? También bien importante los complementos de pago. Yo siempre digo que los complementos de pago es algo injusto, muy injusto. ¿Por qué? Imagínense, yo le compro a la empresa fulanita de tal. Le compré. Entonces, le pago y le pido el complemento de pago. La empresa tiene hasta el día 10 del mes siguiente para darme el complemento de pago. Pero resulta que si no me lo da, entonces yo pago las consecuencias de lo que un tercero no hizo, ¿sí? Entonces, eso no es justo, eso no es correcto. Yo creo que eso en tribunales se va a ganar y se va a ganar de manera sencilla, porque no me pueden hacer a mí, me pueden sancionar con una consecuencia de algo que no está en mis manos hacerlo, sino está en manos de un tercero, ¿verdad? Entonces, al tercero hay que sancionar, porque no entrega lo que tiene que entregar, pero no a mí, pues. Entonces, pero sin embargo, la obligación así está, la ley así está, y debemos de tener cuidado, cuando menos intentar todo lo que es tener los complementos de pago, ¿no? Que ese es otro CFDI que también tenemos que conciliar en mi contabilidad, ¿no? Porque si yo tengo un CFDI que dice PPD, o sea, que es pago en parcialidades o diferido, forzosamente tengo que tener un complemento de pago posterior, ¿no? Entonces, ¿cuántos CFDIs PPD tendremos que no tienen un complemento de pago, ¿no? O sea, realmente es mucho lo que tenemos que cuidar. Y obviamente también cuidar todos los registros contables, expedir comprobantes, acuérdense que son obligaciones fiscales de los contribuyentes, llevar registros contables, expedir comprobantes, tener constancias por pagos al extranjero, el estado financiero del inventario, son obligaciones, acuérdense, la declaración del ejercicio, la información de préstamos del extranjero, las declaraciones electrónicas, las operaciones con títulos valor emitidos en serie, las partes relacionadas con el extranjero, las operaciones con partes relacionadas, pagos de dividendos, precios de operaciones con partes relacionadas en el extranjero, los fideicomisos, el control de inventarios y bla, 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 1000 obligaciones que tenemos, ¿no? Pero voy a resaltar de aquí, esta obligación, fíjense bien, hay una obligación de informar de todas aquellas operaciones que se hagan en efectivo o con oro o ¿cómo le dicen? Con documento, en oro, plata o otras cosas, ¿no? O sea, ¿sí? Aquellas que sean superiores a 100,000 pesos, las tenemos que informar, ¿eh? Y fíjense, la multa por no informar estas operaciones en efectivo ronda de 140,540 a 200,090 pesos. Es por no informar esto, ¿no? Entonces, yo le digo, pues si no informamos eso y nos multan y tengo 3 operaciones de esa, pues cierro el changarro, ¿no? Porque imagínense, poquita la mano, 140,000 pesos por 3, pues está grave, ¿no? Afortunadamente, no he visto yo en lo personal que la autoridad requiera este tipo de declaraciones informativas que tenemos que presentar, ¿no? Pero ahí está, y ojo, porque es una obligación importante que tiene una sanción muy, pero muy importante, ¿no? Recuerden también que, y hay que diferenciar, las deducciones autorizadas para efectos de personas morales del régimen general pueden ser muy diferentes a las deducciones autorizadas para personas físicas o para personas morales que tributan al cobro, como los agapes, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esa parte, diferenciarlas, porque para personas morales del régimen general, pues son las devoluciones, descuentos y bonificaciones, el costo de ventas para las personas físicas y agapes, en lugar del costo de ventas, es las compras, ¿sí? Los gastos netos, las inversiones, los créditos incobrables,
y pérdidas en caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distinto a la fracción 2. Este tema de pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor, también es importante que la resaltemos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay, no sé, un terremoto y que se cae el edificio, pues esa es una pérdida, ¿verdad? Pero sin duda alguna que es un caso fortuito, ¿sí? Es un caso que no está programado y entonces es una deducción autorizada, ¿no? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Las aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones, las cuotas al IMSS, los intereses, el ajuste inflacionario, los anticipos y rendimientos de sociedades civiles, sociedades cooperativas, ¿sí? Aquí volvemos al tema de la prescripción de los créditos incobrables, ¿no? Recuerdan que hace rato decíamos que las cuentas incobrables son deducibles en un momento, bueno, en dos momentos, ¿no? Pero parte importante es por prescripción. Acuérdense que pueden ser deducibles por prescripción o por notoria imposibilidad práctica de cobro. Pero vamos a ver la prescripción de créditos incobrables. ¿Cómo puedo yo saber en qué momento prescribe el crédito que otorgué a un cliente? ¿Sí? Pues fíjense bien, si la cuenta por cobrar es por operaciones de ventas al menudeo, prescribe al año después de que se originó, según el artículo 1043 del Código Civil. Si son ventas al mayoreo, prescribe a los 10 años, ¿sí? De conformidad con lo que dice el 1047. Si es una letra de cambio pagaré, a los 3 años. A los 3 años prescribe. Si es un cheque, prescribe a los 6 meses, ¿sí? Según estos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿no? Entonces, en ese momento es deducible, ¿sí? O antes, si por ejemplo la persona deudor fallece y no deja bienes, ¿sí? Entonces, aunque todavía esté en el proceso, voy a decir, de los 3 años, pues hay una notoria imposibilidad práctica de cobro, entonces puede ser antes, pero prescribe exactamente en estas fechas. Entonces, tengamos en cuenta esto porque es bien importante. El otro tema es la notoria imposibilidad práctica de cobro. Y aquí hay reglas diferentes, ¿no? Cuando haya transcurrido un año de la mora en créditos menores a 5,000 pesos. El deudor no tenga bienes embargables, haya fallecido sin dejar bienes a su nombre o que haya una declaración de quiebra, ¿sí? Sentencia que declare concluida la quiebra concursal o falta de activos, ¿no? Cuando aquí necesitamos demanda, denunciar, ¿no? Entonces, aquí hay un cuadro esquemático también, que no lo voy a ver así tan a fondo, pero recuerden también que debemos de presentar un informe al SAT, ¿eh? O sea, debemos de presentar informes al SAT de cuando voy a deducir créditos incobrables, ¿no? Y aquí más o menos dice cómo se va comportando, y en qué fechas son deducibles, ¿ok? Entonces, este cuadro es muy importante. Acuérdense también que las deducciones tienen que cumplir ciertos requisitos, como que sean estrictamente indispensables, que estén relacionadas con el objeto social, que contribuyan a incrementar ingresos o la productividad, ¿sí? Esos son requisitos, ¿no? ¿Qué más requisitos? Que la deducción de inversiones sea solamente vía depreciación o amortización, que estén amparadas con documentación que reúna los requisitos fiscales y que en caso de que el monto exceda de 2,000 pesos, pues tiene que ser mediante cheque, medios electrónicos o cheque, ¿sí? Que tratándose del consumo de combustibles, ahí no importa el tope de los 2,000 pesos, siempre tiene que ser a través de monederos electrónicos o a través de medios electrónicos o con cheque o transferencias. Recuerden también que los cheques tienen que ser nominativos y recuerden también que tiene que traer la leyenda para uno en cuenta del beneficiario, ¿no? Este tema de los cheques, pues cada vez lo vemos menos uso, ¿no? O sea, cada vez los cheques se usan menos, pues, y lo que más se viene usando son las transferencias, los monedas electrónicos, los medios, todos los que son tarjetas de crédito, débito, ¿sí? Pero bueno, los cheques serán una operación que todavía le queda mucho tiempo para seguirlos usando, pero lo que me refiero es que cada vez se usan menos, ¿no? También recuerden que deben de estar registradas en contabilidad y que sean disminuidas una sola vez, que hay retención y entero de impuestos, o sea, que estoy obligado a retener y enterar los impuestos.
Déjenme decirles algo aquí, ¿no? A veces las empresas dicen, oye, es que yo debí de haber retenido y no lo hice, ¿sí? ¿Qué sucede? La obligación de retener es de la empresa, pero la obligación de darme el CFDI es del proveedor. Y el que debe de poner en el CFDI la retención, pues es el proveedor. Pues entonces muchas veces las empresas pagan sin retención, pues porque el proveedor no le puso la retención, ¿sí? Entonces, pues ya es no deducible y el IVA no es acreditable. Recuerden que por ahí hay una excepción que me dice que si yo puedo comprobar que lo que debí de haber retenido y no retuve se pagó, entonces puedo saltarme este requisito de retención y entero, ¿no? O sea, nada más se los dejo ahí para efectos de que no lo den por un hecho. Pues hay maneras de que pueda, a pesar de que no retuve, ¿sí? Ser deducible todavía, ¿no? Los pagos al extranjero, el subsidio al empleo, el traslado de impuestos, que dice que tiene que ser el IVA en forma expresa y por separado, y en el caso de que sea IEPS también, tiene que ser en forma expresa y separado, sí, y solo sí, soy contribuyente de IEPS, ¿no? Si no, no necesita venir separado, ¿no? Recuerden también que los intereses sobre préstamos son deducibles siempre y cuando se utilicen en la actividad del negocio. Si yo pido un préstamo y ese dinero lo presto a otro, entonces no necesariamente es deducible los intereses. Para que sean deducibles los intereses, recuerden que si yo recibo un préstamo y pago un interés, pues yo al prestarle a un tercero le debo de cobrar por encima de lo que estoy pagando, ¿no? Si no, no es deducible, ¿no? Los honorarios a consejeros y otros también es importante porque recuerden, no hay una subordinación en el caso de consejeros u otros, ¿sí? Pero hay requisitos que tenemos que cuidar. Hay requisitos que tenemos que cuidar. Las asistencias técnicas, regalías, todos los gastos de previsión social, cuidado con ellos. Recuerden que hay topes, ¿sí? Las primas por seguros y fianzas. Las primas por seguros y fianzas son deducibles cuando las pago, ¿sí? Aunque después las esté amortizando en el periodo de tiempo que me dé el seguro o la fianza, ¿no? Recuerden también que cuando tengo bienes importados, ya lo comenté hace un momento, pero cuando tengo bienes importados debo de comprobar la legal estancia en el país en el transcurso del tiempo. Ahí no hay un término de 5 años, no hay un término de 10 años. Mientras el bien esté en el país, tengo que comprobar la legal estancia en el país de ese bien, ¿no? ¿Cómo la compruebo? Pues la compruebo con el pedimento de importación, ¿no? También las comisiones a extranjeros, recuerden que las comisiones y mediaciones al extranjero no tienen muchos requisitos, ¿sí? No tengo que tener una retención, no tengo que tener un CFDI, pero sí debo de tener ciertos requisitos como el ID fiscal del extranjero, el comprobar el pago y etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema que es importante es en qué momento debo de acumular los ingresos. Son momentos diferentes si soy un régimen general, una persona moral del régimen general, a si soy una persona que acumula el cobro, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a ver un régimen general, ¿no? ¿En qué momento, ¿sí? Se acumulan los ingresos, ¿sí? En el momento en que los cobro en efectivo, que los cobro en bienes, que los cobro en servicio, que los dé en crédito, ¿sí? O sea, el crédito también es un ingreso acumulable, de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de establecimientos en el extranjero, el ajuste anual por inflación es acumulable. Si es acumulable, pues también es un momento de acumular. Y recuerden cuáles son los ingresos no objeto. Los ingresos no objeto, todos los aumentos de capital, los por pago de pérdida por los accionistas, cuando tengo una pérdida y los accionistas reponen esa pérdida, por primas obtenidas por colocación de acciones que emita la propia sociedad, por utilizar o evaluar sus acciones en métodos de participación, los que se obtengan por revaluación de activos o de su capital tampoco son ingresos acumulables. Ahora, ¿en qué momento? ¿Sí? Acá veíamos cuando, aquí es qué ingresos son acumulables y aquí vamos a ver en qué momento son acumulables, ¿no? Acuérdense, cuando haga una enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Se expida el comprobante,
se envíe o entregue materialmente el bien, o se preste el servicio, o se cobre o sea exigible. O sea, cuando envío el comprobante, cuando entrego el bien o presto el servicio, o cuando cobro. ¿Sí? En cualquiera de esos tres momentos, lo que suceda primero, ¿no? De acuerdo a lo que dice el 17 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y podrá haber ahí algunas excepciones. En el caso, por ejemplo, de constructoras que tengan un contrato, ¿sí? Puede haber algunas excepciones, ¿no? Los pagos provisionales, recuerden que tenemos que hacer pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Y es bien importante el pago provisional porque ahora vienen desglosados en la declaración anual, viene desglosado pago por pago, ¿no? O sea, pago provisional de enero, de febrero, de marzo y así sucesivamente, ¿no? Y esa información ya viene precargada, entonces tiene que ser coincidente esa información con lo que tiene el DIP, el de declaraciones y pagos, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con los pagos provisionales. Inclusive nos ha tocado que para poder presentar la declaración anual, tengo que irme a presentar una declaración de pagos provisionales complementaria para que me jale correctamente la información en la declaración anual, ¿no? Entonces, nótese cómo cada vez la autoridad está más cuidando o apretando más las tuercas, pues, porque al final de cuentas, antes tú podías manipular esa información, ahora no, ¿no? El coeficiente de utilidad también es importante que lo determinemos y que lo determinemos de manera correcta, ¿sí? Más o menos aquí simplemente lo que estamos tratando de dejar claro es el procedimiento para un pago provisional, ¿no? Que esto pues, es de sobra conocido de todos. Y nada más separar que para sociedades cooperativas de producción, asociaciones civiles o sociedades civiles puede ser diferente porque interviene este tema de aquí que es el anticipos y rendimientos otorgados a sus miembros, ¿no? Que también es un concepto disminuible en los pagos provisionales, que en una persona moral normal eso no existe, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta, yo les digo mucho a los clientes o a los contadores de los clientes, que tengamos mucho en cuenta el efecto que tienen los no deducibles, ¿no? ¿Por qué? Porque no nomás se trata de decir esto deducible, ¿no? Sino que también qué efectos tiene, ¿sí? De acuerdo a lo que me dice el artículo 25, el 26, 27, 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues no procede la aplicación de las deducciones si no se cumplen estos requisitos, ¿no? Obviamente, si es un no deducible y tiene IVA, pues el IVA no es acreditable, ¿no? También, pues, incrementa el resultado fiscal de las personas morales en el régimen general para efectos de la determinación del ISR anual, incrementa la base gravable para determinar la PTU también, por lo tanto, disminuye también la UFIN y por lo tanto la CUFIN. Se puede presumir, porque la autoridad puede presumir que ese gasto no deducible tuvo un beneficio directo a un socio de la empresa y se puede presumir como dividendo ficto, ¿sí? Que ese también tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Si eres una persona moral con fines no lucrativos de ciertas empresas, puede que se asimile a remanente distribuible ficto. O sea, recuerden que las personas morales con fines no lucrativos pagan impuestos cuando distribuyen remanentes, pero hay unos supuestos que se asimilan a remanentes fictos, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte también. Pues también me dice el 109 del código que cometerá el delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas, ¿no? Entonces, los no deducibles tienen ciertas implicaciones y tenemos que cuidar, ¿no? Otro tema, las cuentas de orden. Las cuentas de orden que vemos que son poco utilizadas en las empresas, pero que son muy importantes. Yo les digo, sobre todo las empresas que acumulan al cobro, los agape, las personas físicas, yo digo que es indispensable que lleven cuentas de orden, ¿no? Porque efecto financiero es una cosa, efectos fiscales otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un efecto financiero, puede que esta operación que tiene efectos financieros no necesariamente tenga un efecto fiscal. Entonces, cuando una actividad, una circunstancia tiene un efecto financiero y también tiene un efecto fiscal, pues es importante que lo llevemos en cuentas de orden, ¿no? Para ir tratando de conciliar el efecto financiero con el efecto fiscal, ¿no? Entonces es bien importante las cuentas de orden, tan son importantes que en los códigos agrupadores del SAT, pues vienen también ahí las cuentas de orden, ¿no? Aquí nada más separamos diferentes cuentas de orden, cada una que tiene efectos diferentes, ¿eh? Y también recuerden que
bien importante que le demos uso o que le demos cumplimiento, mejor dicho, a lo que me dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nadie pela esto, pero son obligaciones también que tenemos en las empresas. Desde el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el informe del comisario de la sociedad, que debemos de llevar un libro de registro de acciones, los poderes, a veces hay poderes otorgados en las empresas a no sé qué tanta gente que le han otorgado poderes, que ya no están en la empresa, pero los poderes siguen activos porque nunca se cancelaron o se revocaron esos poderes. La distribución de utilidades, acuérdense que solamente puedo distribuir utilidades cuando tengo utilidades, si no tengo utilidades pues no puedo distribuir. La reserva legal, que también es un tema que muchas veces no hay una provisión para reserva legal, ¿no? También siempre va a ser importante tener un expediente en formato electrónico, ¿sí? Que me lo pueden pedir muchos, entre ellos el SAT, la UIF, el acta de asamblea aprobado estados financieros del último ejercicio. Recuerden que debemos de aprobar los estados financieros del último ejercicio. El acta de asamblea en el cual se van a constar cambios a los estatutos sociales o cambios en el capital social. Y recuerden que ahora tengo que estar presentando, cada vez que hay un cambio en el capital social o en los socios, tengo que estar presentando el aviso de socios o accionistas de acuerdo con el 27 de código. Todos los contratos, ojo con los contratos tienen que estar documentados, firmados, inclusive con fecha cierta, ¿no? O sea, recuerden todo lo que es fecha cierta. Los títulos de acciones o certificados de partes sociales. Contratos recurrentes, pues muchos, ¿no? Compraventa, arrendamiento, mutuo, cuenta corriente, comodato, prestación de servicios, asistencia técnica, comisión mercantil, la terciarización de personal, las famosas outsourcing, la manufactura, donación, usufructo. Y por otro lado, vemos algunos errores que hemos encontrado en muchos contratos que me pueden llevar como consecuencia que dicho contrato sea no válido, pues. Entonces, cuidemos este tipo de cosas. Muchas veces en los contratos no se acredita la personalidad de las partes, o el objeto del contrato es vago, o no está alineado al objeto social, o dice contrato de aparcería, pero todas las cláusulas son de un contrato de arrendamiento. Entonces, aunque diga contrato de aparcería en el título, pero las cláusulas son de arrendamiento, se convierte en un contrato de arrendamiento, ¿sí? O no se justifica su razón de negocios, la forma de cuantificar y pagar la contraprestación es deficiente. Puede decir, y la contraprestación se pagará de conformidad a como vayan sucediendo los eventos. No, señores, no puede ser así, ¿no? Tiene que llevar una claridad, ¿no? No se acompañan anexos que puedan darle materialidad al contrato, no se establece con claridad las obligaciones de cada una de las partes. Entonces hay que tener cuidado. Otro tema, la contabilidad electrónica. Fíjense bien, en la práctica que hemos encontrado mucho, ¿sí? Al final, el tema de la contabilidad electrónica, ya ven que mandamos un XML que lleva la contabilidad electrónica de la empresa. Pero al final de cuentas yo tengo unos estados financieros que nacen de mi contabilidad, que se supone que para no enviar estos estados financieros tal cual, lo que se hace es que se transforma esa información a XML y luego el SAT agarra el XML que le enviamos y transforma la información de tal suerte que lo pueda ver como un estado financiero normal. Pero resulta que en esa transformación, cuando vemos cómo ve la autoridad los estados financieros que le mandamos a través de los XML, pues resulta que el activo está en el pasivo está en el capital está en el activo. ¿Por qué? Porque no está bien estructurada la forma en que estamos transformando mi información contable a un XML, ¿sí? O bien las pólizas que se agrupan o los XML que se agrupan a las pólizas no están bien elaboradas. Y entonces lo que el SAT está viendo, pues la verdad es que está viendo un montón de cosas, pero no lo está viendo de manera correcta, ¿no? Entonces, por eso es importante también que la contabilidad electrónica la tengamos bien estructurada, ¿no? Recuerden también que algunos contribuyentes, como son los del régimen de arrendamiento, los de servicios profesionales, los RIF, quedan relevados del envío de la contabilidad electrónica siempre y cuando utilicen la herramienta Mis Cuentas o Mi Contabilidad, ¿no? Dependiendo, ¿no? El buzón tributario pues ya casi, ahora sí que es de a fuerzas, porque si no tengo activo mi buzón tributario me pierdo de muchas cosas.
Y pues me acuerdo cuando hubo los amparos para el buzón tributario, pues básicamente no prosperaron. Y hoy por hoy pues debemos de tener el buzón tributario activo, ¿no? Entonces, más o menos esos son los puntos que quería comentarles de este cafecito. Sé que estuvo un poquito largo, pero creo que es importante, ¿no? Que más que un cafecito técnico es un cafecito de recordatorio, ¿no? De estar recordando qué son los puntos importantes que debemos de cuidar para tener un cierre fiscal de manera correcta, ¿no? No sé, ahora sí, ya estamos muy sobre el tiempo, pero si alguien quisiera comentar algo, aquí me dice Francisco Beltrán. Me dice, otro requisito importantísimo para poder deducir en 2020 es considerar la aplicación del artículo 5A, que exista razón de negocio. Por lo tanto, para 2020, para efectuar una deducción, no basta demostrar materialidad, sino razón de negocio. Sí, es correcto, Francisco. Recordemos que el 5A ya estuvo vigente a partir de este año 2020. Y esto de razón de negocios, yo sigo diciendo que es un tema pues muy subjetivo, ¿no? O sea, ¿qué es razón de negocio? ¿No? Aunque la autoridad pretende darnos un norte, que es una razón de negocio, pues la verdad es que es un concepto ambiguo y es un concepto muy, muy, muy subjetivo, ¿no? Que lamentablemente va a estar, pues va a estar definido por una persona que puede ser el auditor y que no necesariamente puede compartir con nosotros la idea de lo que es razón de negocio, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, Francisco. Muy bien, jóvenes. ¿Algo más que quieran comentar? Ya como tema final, nada más decirles qué es lo que vamos a ver el próximo 21 de diciembre. Ya vamos a estar el último cafecito del año. El lunes 21 de diciembre vamos a ver un cafecito noticiero, donde vamos a hacer un recuento de todo lo que sucedió en el 2020. ¿Sí? A ver, mi Rafa, diga algo. Ahí estás. Ok, no, Pepe, pues la verdad que has tocado bastantes tópicos, ¿no? De lo que es, de lo que todo un año tenemos que ver, en las actividades, ¿no? De la empresa, ¿no? Es increíble cuántas cosas, tocaste y cuántas cosas se deben de cuidar, ¿no? Y la verdad, pues muchas veces, no nos valoramos o no son valoradas por los servicios que damos, ¿no? A las empresas, ¿no? Pero bueno, ese es punto aparte. Este, Creo que ahorita cuando tocas el tema de nómina, de timbrado, de todo eso, hay una parte que también hay que poner atención en este año por la relación de la pandemia, porque creo que, digo, muchas veces en el caso de que tuve yo, hay muchos pagos que se hicieron a los trabajadores, y no precisamente por sueldos, ¿no? Porque acuérdate que nada más era un mes de salario íntegro y luego, pues ya la empresa a lo mejor por ahí hizo pagos a los trabajadores que a lo mejor se podía justificar como una indemnización, pero también había un problema con que avisabas a las juntas, que no, que sí. Yo creo que por allí hay algunas empresas que pagaron alguna prestación que la verdad no es un sueldo, porque me refiero a las empresas que cerraron totalmente, ¿no? Y que cerraron 2 meses o 3 meses y que a lo mejor estuvieron apoyando al trabajador con el salario mínimo, y por ahí tengo unos casos de eso, ¿no? Ese tipo de pagos que no fueron sueldos, que no cayeron en ningún supuesto, pues hay que tener ahí ese cuidado porque precisamente pues no se puede ni timbrar porque en sí no es una indemnización, más bien fue un apoyo, que a lo mejor no es un gasto estrictamente de la empresa para el trabajador. Imagínate, ¿no? Ese tipo de operación me refiero, ¿no? En la cuestión de nóminas. Y en la cuestión de dividendos, también lo importante de cuando se pagaran dividendos en 2020, pues ver pues todo lo relacionado al timbrado, porque eso pues obviamente ya sabes que también repercute en la declaración anual de los accionistas, pero sobre todo también
en lo que tiene que ver con la retención o el decreto, ¿no? Hay que ponernos ahí también abusados porque a lo mejor si estamos pagando menor retención del 10% por lo del decreto, pues también por ahí nos obliga a hacer estados financieros dictaminados para efectos fiscales o no, ¿verdad? Había que ver bien cada uno de los supuestos, ¿no? Para ver si por ahí hay que hacer estados financieros dictaminados o dictamen fiscal en su caso, dependiendo si pueden optar la empresa, ¿no? Hay mucho tema, definitivamente es bastante. Creo que tocaste muchos temas rapidito, como quiera, pero ahí está el material para reforzar. Y eso era lo que quería comentar, amigo. Todos. Gracias, mi Rafa. Sí, la verdad que el tema que comentas del resultado de los patrones respecto a los trabajadores en estos, sobre todo en los meses de abril, mayo, junio, que fue de mucha complicación, pues sí, cada quien hizo lo humanamente posible, ¿no? Lo que sus recursos y sus conciencias podían hacer, ¿no? Pero sí tienes razón, debemos de cuidar mucho ese tema porque al final pagamos, pero no sabemos qué pagamos, ¿no? Si fueron sueldos, si fueron apoyos, si fueron indemnizaciones y cómo lo tomó en cuenta el trabajador, cómo lo tomó en cuenta la Junta de Conciliación de Arbitraje, muchos temas de estos, ¿no? Entonces sí hay que cuidar mucho la erogación y qué sustento le dimos para efectos fiscales, ¿no? Muy bien, Rafa. Bueno, pues si no hay más jóvenes, nos vemos Dios mediante el 21 de diciembre.